¿Cómo andan? ¿Bien? ¿En cuarentena? Igual que yo. Esta es una mini clase que vamos a dar con respecto a la escucha activa. Pero quiero primero leer un párrafo que tengo acá. Fíjense en lo que dice. La mayoría de la gente suele tener poca conciencia de cuán frecuente y groseramente interrumpe a los demás, convencida que tiene que decir algo más importante que aquello que va a decir el que está hablando con nosotros. Me pongo a pensar y eso ocurre muchísimas veces. Y en esa creencia que lo que yo tengo que decir es más importante, no paro de hablar. Sí, me pasa, ¿eh? Y seguramente te pasa a vos también. ¿Qué pasa con ese charlatán que todos tenemos y que estamos con ganas de convencer al otro? Realmente es una herramienta de tortura el charlatán. Lo sabemos bien cuando nosotros estamos perceptivos de él. Conozco varios. Pero a veces yo también me transformo en ese charlatán insoportable que nadie banca, ¿no? Uno tiene que sacar a veces esa energía que tiene dentro y parecería que la única manera es hablar. Bueno, la educación un poco está inmersa en esa narración, ¿no? Parecería que nuestra cultura apoya más al habla que al escucha. Ahora, ¿por qué el saber escuchar está como no quiero decir malinterpretado, pero está con un bajo nivel intelectual, ¿no? La persona que a veces no habla mucho y se pone a escuchar y no entiende. Lo primero que uno dice, viste que no habla, parece que no entiende nada. Y por ahí entiende más que vos que estás hablando, pero como loco. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué queremos hablar y hablar? Esta clase específicamente es para mis alumnos de acompañamiento terapéutico. Y podemos toparnos con parte integrante de la familia que un poco nos va a querer sacar el rol. Y habla. Pero ¿cuál es el problema? Porque eso también lo hago yo, fuera de un contexto terapéutico, me pongo igual. Muchas veces hablamos por el temor a no ser influidos negativamente por el otro. Entonces no le damos cabida, ¿sí? O quizás la creencia que somos poseedores de la verdad y que mi verdad es más importante que la verdad del otro. ¿Sí? Ya estamos como prejuiciosos en ese sentido y bueno, queremos sostener esta verdad que es la del nivel intelectual más poderoso. También es cuando uno habla puede ejercer influencia. Uno cree que influencia al otro cuando está hablando, ¿viste? Te está hablando y dice, estoy dominando. ¿Y por qué? Porque me está escuchando. Simplemente por eso, porque como que tengo el dominio del asunto y me parece que no pasa por ahí. Ahora, hay que entender dos términos, que uno es oír y otro es escuchar, ¿sí? Cuando uno dice oír, es percibir con los oídos el sonido ambiente, ¿no? Estoy oyendo. Pero escuchar es prestar atención a eso que se oye. Entonces, para poder escuchar lo que el otro me está diciendo, tengo que tener cierta demora, ¿no? Cierta pasividad, justamente. La demora incluye que yo esté con atención y escuchando, sin rollos en la cabeza. También eso es complicado, porque cuando uno tiene mucho rollo en la cabeza y está pensando y pensando, tampoco puede escuchar. ¿Cuántas veces nos pasó que te están hablando y te dicen, no, ¿estás escuchando lo que te dije? Y no, ¿me estabas hablando vos a mí? Y hace una hora no presté ni atención. ¿Y por qué? Quizás lo que teníamos, estaba hablando conmigo mismo, estaba pensando en lo que iba a hacer mañana, estaba pensando qué tenía que hacer dentro de un rato, yo tenía que
¿Qué hay para comer? Cualquier tontera de esa hace que yo no escuche. ¿Por qué? Porque estoy pensando, no estoy prestando atención. ¿Sí? Acá se desprende que uno puede prestar atención a una cosa al mismo tiempo. No puedo prestar atención a muchas cosas. No puedo ser como una multifunción de prestar atención a todas las variables que están a mi alrededor. No, solamente una sola cosa puedo prestar atención, y la manera de prestar atención es escucharla no pasivamente, sino de manera activa. ¿Sí? Cuando yo escucho de manera activa, la escucha no es simplemente, bueno, dejo de hablar. ¿Sí? La escucha tiene que ser con una persona que está disponible. El escuchar de manera activa es estar disponible, receptivo, y al mismo tiempo poder motivar. Fíjense, yo puedo llegar a motivar sin decir nada. Simplemente estando ahí, participando desde el silencio y escuchando de manera atenta. Esto motiva al otro. ¿Sí? El gran problema es cuando no hay demora entre dos personas que están dialogando, no hay una demora dentro de ese diálogo, y bueno, la verdad que interactúan las palabras constantemente, se entremezclan, no se entiende nada y siempre queda algo pendiente. No digo que esté mal que quede algo pendiente, porque también es importante saber que una conversación no va a terminar ahora, sino que puede llegar a terminar mañana, ¿no? Y bueno, eso también es importante. Lo que oyen de fondo, no sé si se escucha, yo lo estoy escuchando, son los aplausos para nuestros colegas enfermeros, lo cual adhiero, ¿sí? Ahora estoy dando una clase virtual, pero adhiero el aplauso para todos los que quizás me están escuchando ahora, ¿eh? Gracias por eso. Ahora, ¿por qué actuamos así? ¿Sí? Bueno, la verdad que hay que tramitar este tipo de cosas de querer sacar verbalmente todo nuestro monto de ansiedad. Hay un tal Kate Davis, ahora lo voy a leer, que habla de las 10 reglas de la buena escucha. ¿Sí? Me pareció importante, y las escribí en un libro, y se las voy a leer a ustedes que me están escuchando para ver si tenemos en cuenta las 10 reglas de Davis para la escucha activa. La primera dice dejar de hablar. ¿Sí? Usted no puede escuchar si está hablando. Es la primera, ¿eh? O sea que es la primera y debe ser la más importante. Así que si uno quiere que la comunicación sea asertiva, bueno, en algún momento tengo que parar de hablar. Hacer que el que habla se sienta cómodo. Ayúdelo a sentirse que es libre de hablar. Esa es la segunda. Demuestre que desea escucharlo. Parezca y actúe como si estuviera sinceramente interesado. ¿Sí? Uno debe estar interesado en lo que dice el otro. Yo muchas veces digo, si no estás interesado en esto, sobre todo en las entrevistas con nuestros pacientes, porque uno no puede estar interesado siempre, ¿no? Hoy me levanté mal y no tengo ganas de hacer una entrevista ni de escuchar a nadie. Bueno, entonces no hagas nada de esto. Si estás en un ambiente de enfermería y hoy no es un buen día para entrevistar a nadie, si puede hacerlo otro, mejor. Eso también lo tengo que tener presente. Porque si no, corto la entrevista de acá para siempre. Sobre todo si es la que inaugura. Elimine y evite las distracciones. No se distraiga jugando con pedacitos de papel o escribiendo. A veces uno está escuchando, escúchame, ¿viste qué importante? Sí, te estoy escuchando y está haciendo un garabato por ahí. Eso es ofensivo. Sea paciente. Dedíquese el tiempo necesario, no interrumpa. Trate de ser empático con el otro. Intente ponerse en su lugar, comprender su punto de vista. Esto también es muy importante, ¿no? Y tan complejo a veces de empatizar. Sobre todo cuando hablamos con otra persona que viene de otras culturas y bueno, nos pone sus puntos de vista en salud y no logramos entender, nos cuesta, pero tenemos que, esto un poco se entrena, ¿no? También me parece con propia experiencia en entrevistas, ponerse en ese lugar del otro. Mantenga la calma y un buen humor.
Una persona colérica toma el peor sentido de las palabras. Evite discusiones y críticas. Sea prudente con sus argumentos. Haga preguntas. Esto estimula al otro y muestra que usted está escuchándolo. Preguntas pertinentes, claro está. Las preguntas pertinentes, ¿sí?, van a ser justamente, o van a salir justamente porque estás prestando atención, no va a ser una pregunta descolgada. Y la última dice, pare de hablar. Eso es lo primero y último. Fue el primer punto y el último también. Pare de hablar. Eso es lo primero y lo último. Todas las otras reglas dependen de esta. Usted no puede ser un buen escucha mientras esté hablando. Fíjense que Davis pone la primera y la última son gemelares, son iguales. Intenta, supongo, abrir y cerrar la idea con la misma intención. O sea que parar de hablar es clave en toda pauta comunicativa. Demora en la escucha. Si yo no tengo eso, voy a influir negativamente siempre en toda comunicación. Y hablando de empatía, podemos recordar cuando estamos con ese que nos taladra la cabeza, qué sentimos, ¿no? Pero digo, para esto debemos de empezar a pensar en ese monto de ansiedad que tenemos. Nos tenemos que tranquilizar. Y es lógico que en esta sociedad tan loca, eso es muy, pero muy complejo. Pero hay que empezar a entrenar este aspecto. Demora en la escucha activa. No ser ese charlatán que taladra la cabeza. Lo dejamos por ahora acá. Después vamos a seguir con el tema de la comunicación.